Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy, les vengo trayendo otro análisis de la comunidad de audioseries. Esta vez, le tocaría al pana de Calou, y su historia llamada, Precursores. ¿Qué cosas o eventos nos depararán con esta aclamada historia en la comunidad? Vamos a averiguarlo. Así que sin más, comencemos con el video. Este番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Bien, leyendo por accidente la descripción del primer capítulo, nos topamos con que, esta historia será escrita, a base de una ucronía. Y para aquellos quienes no sepan qué chingados significa esa palabra, así como yo XD, les diré qué es lo que se refiere. Una ucronía, es una historia contada a partir de un punto en el pasado, en el que algún acontecimiento histórico sucedió de forma diferente a como lo conocemos. De cierta manera, como una especie de universo alterno al nuestro. Estos humanos de esta tierra, viven con el miedo de que, la guerra por la que están librando en estos momentos, escale a una nuclear. Mas sin embargo, todo esto será interrumpido, debido a que un ataque biológico, interrumpe el conflicto para dar paso a una amenaza mayor. Asumiré por el momento, que vio terroristas a los Resident Evil, de los últimos juegos. Pero ya veremos qué termina siendo realmente. Luego, en los primeros 10 segundos del capítulo, nos muestran un mensaje. El cual cito: después de todo este dolor, de tantas injusticias y sufrimiento, mi esfuerzo será recompensado. Y podremos volver a reunirnos, una última vez, aunque al mensaje le faltó la letra A, después de la palabra volver. Pero, eso es algo que, desde mi punto de vista, se podría llegar a perdonar. Digo, incluso a mí se me llegan a pasar algunos acentos, o termino escribiendo mal una palabra, o cosas así. Por más que me haya visto el video 1000 veces, siempre me llega a faltar algo, o tengo algún error gramatical de ese estilo. No afecta a la trama, pero sí deberíamos de revisar más nuestros vídeos antes de subirlos, mi buen Calou XD. Viéndolo un poco desde mi ignorancia, con respecto a las demás historias de la comunidad de audioseries, siento que estoy teniendo un pequeño déjà vu, con respecto a mensajes al inicio del capítulo. Digo, si tuviera una moneda por cada historia zombie con mensajes, spoileando la trama de su historia, tendría 2, lo cual no es mucho, pero es extraño que haya pasado 2 veces. No sé si será una constante en la comunidad o qué, pero espero y que no. Ver tantas veces un mensaje de desesperación, o de desolación, desesperanza y demás, llega a cansar al consumidor activo en la comunidad. De cualquier forma, muchas historias, fuera de la comunidad, tienen mensajes al inicio de su historia. Un ejemplo rápido de ello, y que se me acaba de venir a la mente en este momento que escribo el guión del video, sería el de B-Movie. Que decía sobre que las abejas y sus alas, serían incapaces de volar, y cosas así. O por ejemplo la intro de Terminator, o incluso, la infame Dragon Ball Evolution. Las películas clásicas de Disney, etc. Por lo que, este recurso en la literatura, es más que común. Práctico, y por sobre todo, útil al momento de contar una historia. Pero, dependerá qué tan buen uso se le da a dicha herramienta. Pero para saber si tiene buen uso o no, debemos avanzar más en la historia. Empezamos la historia, descubriendo que, al parecer, será narrada en tercera persona. El narrador nos va explicando un poco sobre el entorno, hablando de forma poética sobre montañas de cadáveres y demás. Asumo yo que se refería a la guerra, o a la infección, o a ambas. Luego, comienza a hablarnos de una chica la cual tiene un brazo destrozado. Aunque me imagino que quiso decir roto o algo por el estilo. Bañada en sangre, y con dolor en las piernas que le impide avanzar correctamente. Nos cuenta que, al parecer, la meta de esta chica es llegar al otro lado del risco. Se había quedado prácticamente sin nada. Ni siquiera lágrimas para llorar.
seguramente por sus aliados caídos, ya que nos menciona que tampoco tiene a alguien cerca, por lo que deduzco que a eso se refería. De pronto, alguien detiene su avanzar, y acaba él. No sé si llamarlo así, pero ok. Acabaría el monólogo / introducción de esto. Al parecer, Caló con esto, nos estaría contando el final de su historia, o buena parte del final. Al menos, esa es la teoría a la que puedo llegar con los pocos minutos vistos del capítulo. Aparte que, quizá, ese hombre o lo que sea, que detuvo el andar de la chica, vendría siendo aquel que se nos fue avisado en el mensaje de los primeros 10 segundos del capítulo. Esta forma de contarnos el resultado de lo que sea que haya vivido esta chica, y todo el monólogo que hubo detrás de, se le conoce como in extrema res. El cual significa que se cuenta una narración por el final de una historia, o en un punto cercano al final, mostrando así a los personajes en la recta final de su arco, o historia, o lo que sea. Dependerá de cada narrativa y escritor. Un ejemplo de ello sería Megamente, y todas las demás historias en las que empiezan como SMMD. Sí, este soy yo. De seguro te preguntas cómo llegué aquí. Bueno, esta es mi historia. No sé si Ratatouille cuente, ya que empieza muy cerca de la mitad de la película. Supongo que en ese caso se llamaría in media res, pero me estaría inventando el término XD. Nos topamos de una, con la información respecto a la guerra, y demás problemas. Siendo todo esto contado, por una reportera. Aunque eso sí, haber hecho que el audio del Loquendo iniciara con la edición de fundido de entrada, hace que se pierda algo de información, seguramente valiosa de la trama. Quizás, no sé, subirle un poco el volumen en lo que respecta a la reportera para que así no se pierda dicha información, podría ser útil en un futuro, si es que se le hace algún remake a la serie, o algo por el estilo. Después nos mencionan que se estaría bombardeando la frontera con Francia. No sé si mencionan algún país antes, la verdad es que debido a esa edición de fundición de entrada al audio que les dije recién, no le entendí del todo a lo que dijo la reportera, por lo que si ustedes entendieron qué fue lo que dijo, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Después nos menciona que España movilizará 40.000 soldados para enfrentarse, y quizá detener a las fuerzas de coalición oriental. Por lo que, aquí yo me pregunto, ¿cómo es que le hicieron para llegar hasta allá? Por lo que dice la reportera, habla sobre la coalición oriental. No Oriente, que es totalmente distinto. Y repetí varias veces esa parte, por si había llegado a escuchar mal, y a no tener que cagarla en el video XD. Por lo que sí dice oriental, y no Oriente. Por lo que, la pregunta persiste. ¿Cómo es que esos países llegarían hasta España? O al menos, el campo de batalla cercano a España. Porque claro, ya sea de la coalición o de España mismo, mover a tantos efectivos grandes distancias, cuesta horrores de presupuesto a los países. El único capaz de hacer eso en la era moderna, ha sido Estados Unidos, y eso, porque su presupuesto militar casi alcanza el $1 billón. ¿O sería el trillón? Al Chile no le sé qué término correcto sería. Lo que sí sé es, el presupuesto que le invierten los americanos aproximadamente, gastan poco más de $900.000 millones. Gracias a eso, fue que pudieron enviar tropas en los 40, y librar sus batallas en Irak y demás países. Pero volviendo al tema de que es oriental, y no Oriente, pues los países que abarcan el grupo de oriental, son los siguientes: China, Japón, Mongolia, las 2 Coreas, y Taiwán. Aparte de algunas regiones controladas por China y demás. En resumidas cuentas, la coalición oriental y España, literal, están en cada extremo del mapa. ¿Cómo chuchas es que llegarían hasta allá alguno de ellos, sin tener que alarmar a los demás países? O simplemente, sin que los países piensen que el hecho de que el ejército español pase por su país, no sea considerado como una invasión por parte de España. Si aquí en México, el Porfirio Díaz con solo 100 soldados americanos ya andaba sospechando que sería una invasión, ahora imagínate con 40.000. Y volvemos a lo mismo, ¿cómo es que cruzarían? Digo, la única forma en la que veo factible que eso ocurra, sería si Rusia también estuviera coludido con esta coalición, y así, permitirles el paso lo más cerca posible de Europa, la cual al parecer es sede de esta nueva guerra. Y así nos evitaríamos todo lo que dice recién, pero si esa era la respuesta, entonces ¿por qué la reportera no mencionó a Rusia? Así se respondería de forma sutil, la forma en que la coalición oriental llegaría a combatir con España, o España contra ellos. Porque, si recordamos un poco de historia, los orientales en los 40, libraron sus propias batallas en lo que su territorio respecta.
Japón como siempre atacando a China y demás. Sí, Japón enviaba a algunos soldados a pelear en el frente de Europa, pero no era todo su ejército, y tampoco una buena parte de este. Solo era un fragmento como tal. Pero mientras tanto, el austriaco contaba con que Japón conquistara el Pacífico, mientras que él, el resto del continente, y así por dos frentes, ambos atacarían a Rusia seguramente, rodeándolo. Eso, en el mundo perfecto de esos países con esa mentalidad de esos años. Pero el punto es que los orientales libraron sus batallas, o la mayoría de estas en su zona. Nunca, o casi nunca fuera de. Ahora bien, si realmente quiso decir Kalou, que era la coalición de Oriente, tendría mayor sentido, ya que está mucho más cerca de Europa. Ya que Oriente se encuentra aquí. Y Oriental se encuentra acá. Así Oriente solo tiene que cruzar un lago y listo. Es miles de veces más rentable que llevar la lucha al otro extremo del mapa. Luego pasamos a escuchar los quejidos de una chica, la cual aún no nos dice su identidad, en la que nos explica un poco el cómo es que se encuentra el mundo en este momento. Quizás sí sea la protagonista que vimos en esa herramienta narrativa del principio. Aquella de in extrema res, pero ya veremos más adelante qué pasa. Nos habla de que la situación por todos lados prácticamente es catastrófica. Que si guerras por aquí o si guerras por acá. Y luego dijo algo que me llamó la atención. Menciono que, y cito, infectados por aquí y por allá. Pero de acuerdo a su descripción del video, menciona que, debido a un ataque biológico, fue que se interrumpió la guerra. Entonces, ¿qué no tendrían que hablar respecto a eso? ¿El ataque biológico ya pasó? Si es así, es un error garrafal en la forma en la que se estaría contando la historia, ya que se nos dice una cosa y luego se muestra otra. Pero quizás sí esté hablando desde mi ignorancia. Díganme si es lo que había pensado, de que este ataque biológico son esos infectados que mencionó la chica. Lo pregunto con total ignorancia respecto a esta historia, chicos. Por favor aclárenme esa duda en comentarios, los que sepan más de ella. Porque la verdad fue lo primero que me vino a la mente para teorizar con respecto a lo que dijo la tipa. Pero si estoy completamente equivocado, por favor háganmelo saber. Nuestra chica, que por un comentario del narrador, ahora podemos imaginárnosla como una rubia de ojos verdes, sale de su casa para ir directo a la escuela. Se despide de su madre, mientras sigue quejándose sobre la situación que atraviesa el mundo. Y aquí, voy a hacer una pequeña nota, para decir, que la narración que se está haciendo en este capítulo es bastante buena. La verdad, es que me sumergió bastante en la descripción del mundo de esta chica. Desde la descripción de la maleza, cubriendo poco a poco las casas aparentemente abandonadas, hasta la forma en la que comenzaba a describir las calles y demás. Bienvenido a Doctops. Tuvo bastante belleza lírica a mi parecer. Aunque eso sí, en cuanto describió sobre la parte del semáforo en la que la chica se detuvo, siento que fue un poco redundante el tener que explicar la funcionalidad de la luz roja en un semáforo. No sé, hubiera sido mejor si hubiera escrito solo, y en cuanto vio la primera luz roja de su trayecto, se detuvo. O no sé, algo por el estilo. Este solo fue un ejemplo así rapidito que di XD. Pero bueno, son pequeños detalles que se pueden llegar a pasar por alto la verdad, y ya dependería de cada lector, si es que ve eso del semáforo como algo redundante o no. Después nos topamos con que un mendigo le fue a pedir dinero a la chica. Para después escuchar una expresión colombiana. La cual fue, parcelita, si no me equivoco. Y pues, me hubiera gustado saber desde el principio, en qué parte del mundo nos encontrábamos exactamente, porque ni en la descripción del video, ni en la propia historia, se nos mencionó exactamente. Luego, por alguna extraña razón, el vago le pide el número a la chica. Ella obviamente se niega, y le dice que se vaya, para después el vago responderle con un, ni que estuvieras tan buena. ¡Ah! ¡Genial! ¡Me recuerda a la casa! Luego pasamos a una descripción de lo que aparenta ser el primer ataque zombie de la historia, pero contado desde la perspectiva de los policías y los médicos. Y seguramente el forense XD. Luego pasamos a ver a esta chica subida en un tren, mostrándonos su aspecto total. En cuanto lo vi dije, qué bien, entre más rubias mejor XD. Así me sentiré como en casa XD. Y baila lento, flor morada, que me recuerdas a mi amada. Mientras pasa el tiempo en el tren, nos vamos enterando de más cosas que suceden en el mundo.
y uno de los pasajeros comienza a decir sobre que, debido al virus que ha sido liberado en Suecia, Estados Unidos ya tendría una excusa perfecta como para así defender a los demás aliados. Pero, asumiré que se estaría refiriendo al artículo 5 de la OTAN, en la que estipula que, si atacan a un país miembro, todo mundo se iría en contra de aquel que atacó al miembro en primer lugar. Pero, nadie ha hablado sobre qué país fue el causante de liberar dicho virus. Por lo que, el señor Don Libertad no tiene forma de justificar el hecho de meterse en la guerra. Se los pondré de esta manera. La única razón por la que entraron a la guerra en el 45 fue por Pearl Harbor y nada más. Y la guerra ya llevaba bastante tiempo que había empezado. En resumen, si no lo atacan, él no se mete. Incluso tiene aliados en Medio Oriente, y no lo ven ahí metiéndose con todo el ejército libertario, a repartir un poco de libertad por ahí solo porque atacaron a su aliado. Hay demasiadas lagunas en dicho artículo. Lagunas por las cuales uno puede maniobrar perfectamente, sin tener que parecer que se le está haciendo una nueva tercera entrega de ya saben qué, a un país. Y solo porque fue con la OTAN. Para que dicha tercera entrega suceda, se requiere de varias potencias mundiales entrando en conflicto, y varias de estas están dentro de la OTAN. Mínimo tienen que ser 5, de acuerdo a los estudiosos del tema, para que así se puede llegar a catalogar como tal. Por lo que, ni toda la OTAN se ha metido en conflictos con un solo país, por esto mismo. Y seguramente muchas más cosas. Aparte de lo que ya les mencioné respecto a cómo se involucra Estados Unidos. La guerra de Irak estaba medio justificada por lo que pasó en 2001 y esas gemelas. Nada más por eso, y porque mencionaron sobre armas peligrosas, fue que se justificó su entrada a dicho país. Pero como pueden ver, todo comenzó porque atacaron al pueblo de las Barras y las Estrellas. Si no los atacan, a ellos les vale 3 hectáreas de verdolaga, lo que pasa en el mundo. Es más, incluso financiarían dicha guerra, vendiendo armas y suministros a ambos bandos. Lo hicieron en la Primera Guerra Mundial. ¿O cómo creen que se hicieron la superpotencia que son ahora? Y por alguna extraña razón, pues tenemos un poquito de insulto hacia los chinos y rusos. Que bueno, no supondría que es porque así es como pensaría este personaje de la ancianita que estaría hablando con la rubia, y tampoco es como que todos los personajes deban de pensar y hablar como los de la otra cuadra en Los Chicos del Barrio, ¿verdad? Aunque eso sí, y esto lo estaría hablando desde mi ignorancia, cabe aclarar. Si es que este tipo de comentarios se llega a repetir en reiteradas ocasiones, al punto de casi que verlo hasta en la sopa, pues estaría comenzando a pensar ciertas cosas de este escrito. Pero por el momento, y hasta que eso no ocurra, seguiré pensando que es exclusivo de este personaje de la ancianita. Después de todo, se mencionó que dicho pensamiento había sido generado por política. O sea, panfletos que le lavan el cerebro a las personas, haciéndoles creer que tales personas son los buenos, y que si apoyan a su gobierno, tú te haces automáticamente el bueno. Vamos, que es lo que hicieron la Unión Soviética y los gringos en la Guerra Fría. Los políticos de este país están apostando porque su población esté del lado del patriotismo. La rubia, sin ningún otro entretenimiento, sigue contemplando cómo los pasajeros siguen hablando sobre este conflicto. Para después recibir una llamada en su teléfono de una tal Violet. Pero que no había dicho que no tenía batería su teléfono. Pero eso es lo que yo le había entendido cuando se subió al tren. Necesidades del guión. Durante todo este tiempo, hasta el minuto 20 del capítulo, pude notar que las descripciones del entorno son bastante agradables y, ¿cómo decirlo?, elocuentes en algunos aspectos. Eso sí, en otros, comete errores de novato. Claro, todo mundo los puede llegar a cometer. No sé qué tanta experiencia al escribir haya tenido Caló cuando escribió este capítulo, así que hay de dos vertientes. Si esta es su primera obra, su primer escrito, pues, es hasta cierto modo, fácil de perdonar, ya que por obvias razones, alguien novato no sabría todos los términos de escritura, formas de escribir, tiempos verbales, y un largo etcétera. Por lo que, solo quedaría la recomendación de, hay que revisar más seguido la forma de expresión del narrador, e ir corrigiéndolo conforme la experiencia en ti se acumule. Pero, si ya lleva tiempo escribiendo, pues, es una gran alerta, el hecho de que el narrador sea redundante con las descripciones. Donde pude notarlas fácilmente, fueron en el semáforo, cuando habla sobre las luces rojas. Y la segunda ocasión, fue en el elevador, ya que habías escrito que había presionado el botón del tercer piso. Por obviedad, después de eso, el elevador subirá.
Haciendo un pequeño paréntesis, esto es algo que a cualquiera le puede llegar a pasar. Y más incluso, si llevas tiempo escribiendo, y no se ha tenido lectores de prueba, que te digan qué aspectos a mejorar en tu historia. Porque recuerden chicos, uno como escritor solo mejorará a través de las observaciones de los lectores de prueba. Yo también llegué a cometer esas redundancias de la narración, pero se me fue corrigiendo con dichos lectores. Aunque eso sí, siento que el episodio está avanzando algo lento. Quizás si se recortaran algunas escenas, podrían llegar a acelerar el proceso. Por ejemplo, recortar un poco la escena del metro. Hablaré desde mi ignorancia, pero si es que esa plática ayuda a dar más conocimiento de la situación geopolítica del país y la guerra, pues dale. Que continúe. Pero si solo ocurre esa conversación en el metro solo porque sí, pues la verdad es que consume mucho tiempo todo eso. Y cada página, o en este caso, cada minuto, cuenta para los espectadores. Claro, no puedes pasar de A a B de un putazo. Pero, tampoco puedes alargar tanto cada punto A y punto B, de lo contrario, aburrirías al espectador y abandonaría el lugar. Aunque claro, debido a la forma en la que es narrado, digamos que compensa un poco ese, por así decirlo, aburrimiento entre las escenas. Digamos que entre ambas se compensan. Un alma por un alma. Otra cosa que pude notar es que cuando hay más personajes en escena, se ponen los nombres de los personajes que están hablando. Y, bueno, la única forma en la que veo posible esto, es que se estuviera utilizando la misma voz para todos los personajes, pero no es así. No es necesario poner el nombre de los personajes, ya que, con la simple forma de expresión de cada personaje, el espectador sabrá qué personaje es cada uno. Y esto, siendo utilizado aún más en el sentido de que se esté usando la misma voz para dos personajes en una misma escena. Pero en este caso, solo con cambiar la voz loquendo, es más que suficiente como para saber qué personaje es cada quien. Después de todo, hace poco habían dicho que subirían a ver a una amiga, así que el espectador sabe que dentro de poco entrará un nuevo personaje. Por lo que, no es necesario el nombre en la pantalla. Sin mencionar que, por lo general, el espectador no presta atención a la pantalla, así que de cierta manera es un tanto inútil, en la mayoría de los casos. Algo que quisiera mencionar es que, la descripción que se hace del personaje llamado Otto, está bien. Fue buena forma de describir a un personaje, la verdad. Pero, tengo ciertos problemas con el hecho de que mencione, con rasgos alemanes. Digo, si estás implementando el hecho de que es un estudiante de intercambio, puedes aprovechar para mencionar que viene de Alemania. Más o menos este sería un ejemplo. Otto, el estudiante alemán de intercambio. O sea, mencionarlo desde la primera línea de presentación del personaje, la nacionalidad del mismo. Asumo yo que viene de Alemania. Al menos eso es lo que se está dando a entender en la narrativa, con eso de rasgos alemanes. E incluso con el ejemplo que les di, podría llegar un poco a agilizar la forma en la que se describe el personaje, ya que, de cierta manera, ya todos medio conocemos el cómo luce un alemán promedio. Pero dejarlo simplemente así, como que no me cuadra del todo, por lo que le daría un voto de confianza a la manera en la que se explicó cómo lucía este personaje. Otra cosa a mencionar es que Violet y los demás comienzan a hablar sobre el virus que había sido liberado en Suecia, y pues lo típico, ¿no? Que alguien grabó todo y se infectó. Pero eso no es lo importante aquí. Lo importante es que se hace una exposición jodidamente directa al espectador sobre cómo es que funciona hasta el más mínimo detalle todo ese virus. Oye, despacio, cerebrito. Aparte que, creo que medio quieren dejar entender que Violet estudia medicina, ¿no? Pero eso es lo que comenta Otto. Y cito, oye, más despacio, que los que no estudiamos medicina no entendimos. Palabras más, palabras menos. Pero en esencia, dijo eso. Pero la pregunta es, ¿cómo carajos Violet sabe con tal precisión lo que hace dicho virus? Si técnicamente, tendría que ser secreto o algo por el estilo. Coño, si ni siquiera sabemos realmente cómo funcionaba el cobicho en su totalidad, menos deberían saber a detalle el funcionamiento del virus zombie. Incluso si el gobierno los puso a investigar a todos los médicos y los estudiantes.
Estudiantes, que no están calificados para manejar algo sumamente importante, como esto se siente demasiado la transición entre el buen ambiente que se estaba construyendo entre los personajes, y su momento de descanso y quizás, una posible construcción de los mismos, mientras hablan y el espectador descubre su personalidad de cada uno, a de golpe, tener que sentir un bombardeo inmenso de información importante en la trama. No puedes dejar caer una bomba así al espectador. Tiene que ser de poco a poco, y dependiendo la situación en la que se encuentre él, o los protagonistas. Y en este caso, no. Lo que se tendría que hacer, por dar un ejemplo, sería, que sí. Que hablaran sobre lo que está pasando en Suecia, pero que hablen más o menos como lo hicieron los personajes del tren. Y si Violet es estudiante de medicina, de igual manera tendría que hablar como los del tren, solo que un poco más refinada. Con lenguaje de doctor pues. Así, y al parecer la chica rubia se llama Elena. No sé si lo habían mencionado antes en el capítulo o no. Quizás no presté suficiente atención, pero en dado caso de que no lo hayan hecho, el haber mencionado su nombre hasta ya casi terminar el capítulo, y por sobre todo en letras en una imagen, pues está mal. Repito, en cuyo caso de que no lo hayan mencionado desde un inicio su nombre. Si se lo hicieron, y yo no presté atención, pues sería más mi culpa que otra cosa XD. Por cierto, toda esta información que se le está presentando al espectador, debe de ser usada más adelante al pie de la letra, puesto que ya se estableció el funcionamiento del virus y demás. Esto es ley absoluta en todas las historias. Y pues bueno, el resto del capítulo es, que los compañeros de Elena, la chica rubia, siguen hablando de cosas banales. Cosas de cualquier chico en la escuela. Luego, pasamos a Rusia, en la que ocurre un accidente de avión. En resumidas cuentas, llegó la infección a Rusia, y, pues que ahí acaba todo XD. Lo que puedo llegar a mencionar es, que el capítulo en general, lo sentí lento. Lento, pero avanzaba poco a poco, y eso está bien. Digo, hay historias en las que la trama avanza muy rápido, aun y cuando se respeta lo de construir un puente que conecte el punto A con el punto B y eso está perfecto. Por otro lado, tenemos historias que, sí, podrán llegar a avanzar lento, pero es porque llegan a construir mejor el mundo, con mayor detalle en la descripción de los lugares y demás. Incluso a veces, con el día a día de los personajes. Obviamente no debes plasmar en el papel todo su día a día. Pero, el llegar a conocer un poco más respecto al comportamiento o rutina diaria, puede llegar a que uno lo conozca a través de su actuar a lo largo del día. Pero, en el caso de la cafetería de la escuela, fue la parte en la que más lo sentí lento. Si hacemos un poco de cálculo, esta parte dura 8 minutos más o menos. Y el capítulo en cuestión, dura media hora. Poco más, o poco menos. Por lo que, la charla en la cafetería, dura casi una tercia parte de todo lo que dura el capítulo. Por lo que se tendría que ver la manera en la que se reduzca un poco toda esa escena, porque si es algo pesado de escuchar, por lo lenta que se puede llegar a sentir. Y bueno chicos, llegamos al final del video. Si les gustó, no olviden dar like, comenten y compartan con sus amigos este video. Y déjenme aquí abajo en los comentarios, qué otra serie les gustaría que yo analizara. Y pues, como ya no sé qué más decir, les deseo un bonito día, tarde o noche.